Cuando hablamos de cáncer pensamos en hospitales, tratamientos y médicos, pero pocas veces pensamos en qué pasa cuando ese diagnóstico entra por la puerta de una empresa, de un equipo o de una reunión de trabajo, o incluso qué ocurre con la persona, con su día a día y con todo lo que rodea su vida profesional. Hola, soy la doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna e eHealth Medical Manager en Cigna Healthcare España, y quiero daros la bienvenida a esta nueva serie de video podcast impulsada por Cigna Healthcare con el asesoramiento médico de MD Anderson Cancer Center Madrid Hospitén, una institución de referencia internacional en el abordaje integral del cáncer. Este espacio nace precisamente para abrir esa conversación de la que menos se habla, un diálogo complejo y en ocasiones incómodo, pero imprescindible si queremos avanzar hacia entornos laborales más conscientes y preparados. Hablar de cáncer y de empresa no es incompatible, de hecho, es necesario. Y es que el trabajo forma parte del equilibrio vital de muchas personas. Estructura rutinas, genera vínculos y ayuda a generar satisfacción personal y aporta una sensación de continuidad y normalidad. Por eso, cuando aparece un diagnóstico oncológico, surgen preguntas que van mucho más allá de lo médico. Preguntas relacionadas con la incertidumbre, con el futuro profesional, con cómo comunicar la situación en la empresa, con la manera como la empresa va a reaccionar y, claro, con esa preocupación a no poder responder a determinadas expectativas como antes. Para poner este contexto en cifras, en España se diagnostican cada año cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer y aproximadamente un 60% corresponden a personas menores de 65 años, es decir, en edad laboral activa. Este dato nos invita a ampliar la mirada, a pensar que el cáncer no es una realidad ajena a las empresas, sino que está presente en ellas, aunque no siempre se aborde de forma abierta. Por todo ello, a lo largo de esta serie de 5 videopodcasts vamos a recorrer distintos momentos del proceso oncológico en relación con el entorno laboral, desde el impacto del diagnóstico, pasando por el tratamiento y el bienestar emocional, hasta la reincorporación al trabajo tras el cáncer. Y en este primer episodio queremos detenernos en el contexto, entender por qué este tema es especialmente relevante, qué hemos aprendido en los últimos años y hacia dónde deberíamos avanzar, tanto como empresas como sociedad. Y para hablarnos de esta perspectiva, hoy nos acompaña nuestro primer invitado, el doctor Santiago González, director médico de MD Anderson Cancer Center Madrid Hospitén, además jefe del servicio de oncología quirúrgica y de cirugía general y corresponsable del área de oncología peritoneal. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer poder compartir una vez más este foro donde podamos hablar de cosas tan importantes para nuestros pacientes. Claro que sí, Santiago. Para empezar, me gustaría situarnos un poquito en el recorrido que nos ha traído hasta aquí. En los últimos años, desde Cigna Healthcare, hemos trabajado con vosotros, con MD Anderson Madrid Hospitén, y hemos desarrollado diferentes guías, materiales y eventos precisamente intentando apoyar a las empresas, ayudarles a comprender mejor qué implica el cáncer cuando lo enfrentamos, ¿no? en el entorno laboral. Y me gustaría comenzar aquí. Desde tu experiencia clínica con esta mirada, ¿qué crees tú que fue lo que generó la necesidad de impulsar este proyecto en conjunto y qué destacarías de las enseñanzas, ¿no? El aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos años con este tema tan importante? Bueno, yo creo que para empezar que fue realmente una iniciativa pionera. Yo creo que no se había planteado nunca esta visión o este enfoque tan novedoso, si quieres, en realmente llegar más allá o incluir la empresa y el lugar de trabajo como parte del universo y de lo que gravita alrededor de un paciente con cáncer y de sus diagnósticos y de lo que él vive día a día. Por lo tanto, yo creo que fue una oportunidad y una visión importante para poder, de nuevo, enfocar lo que nosotros queremos siempre, que es un abordaje integral dentro de lo que es el cáncer. En ese sentido, la verdad que hemos estado muy contentos de poder ser parte de este partenariado con vosotros, y creo que ha tenido muy buenos frutos. Creo que nos ha servido para poder concienciar a empresas. Hemos tenido diferentes empresas, vosotros sois conscientes de ello en los diferentes actos y eventos que hemos tenido aquí en nuestro auditorio, que de alguna manera han ayudado, yo creo, y cada vez hemos visto más, y empresas además muy potentes, que creo que
han ayudado a transmitir este mensaje, que realmente el paciente, más allá de un diagnóstico, más allá de su enfermedad, independientemente del estado y del momento en el que esté esta enfermedad, ya sea diagnóstico, tratamiento, recuperación, incluso curación, su entorno, que no solamente está en la familia y no solamente está en su propio entorno personal, está también dentro de la empresa y del trabajo, donde pasa muchas horas al día y donde precisamente se va a desarrollar parte de esa recuperación o parte de esa reintegración a lo que es su vida habitual. Con lo cual yo creo que lo que digo, realmente estamos muy contentos de haber podido ser parte de esta iniciativa, que yo creo que es muy importante. Sí, totalmente, porque lo que hablábamos en la introducción, cuando hablamos de cáncer, pues hablamos de hospitales o pensamos en hospitales, en tratamientos, en médicos, pero esa parte laboral, ese entorno laboral que para muchas personas es tan importante, ¿no? Para poder mantener esa sensación de continuidad, incluso de sentirse algo productivos durante un proceso que es el más difícil de sus vidas, sin lugar a dudas, pero que no deja de ser parte de su vida, ¿no? Y al final creo que también lo que has dicho de poder entrar en diferentes empresas de diferentes tipos, es importante porque no es algo puntual. La incidencia del cáncer en España, también lo dijimos anteriormente, pues hoy en día es más alta que nunca y los números no parecen mejorar. Por lo tanto, esto no es algo que vaya a pasar de casualidad o que a lo mejor pase, sino es algo que seguramente vamos a enfrentar todas las empresas en algún momento, ¿no? Y creo que también es importante entenderlo, que tiene que ser parte, pues, de la cultura, de una nueva organización, a lo mejor, o de un nuevo protocolo, estrategia dentro de las empresas. Cuando hablamos de cáncer y empresa, ¿qué aprendizajes dirías que se repiten con más frecuencia en este entorno laboral? Cuando hablamos de cáncer en la empresa, lo que hemos ido aprendiendo, ¿cuáles son esos aprendizajes que tú crees que se repiten con más frecuencia? Hemos intentado con estas guías quizá dar un patrón, ¿no? o intentar ver de una manera homogénea dónde pueden estar estas enseñanzas o cuáles pueden ser las recomendaciones transversales que se pueden dar a las empresas, ¿no? Pero dicho todo esto, a la hora de la verdad creo que llegamos a la conclusión de que igual que en cáncer no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y que cada empleado, cada paciente, cada puesto requiere un abordaje diferente. Aún así, creo que es una enseñanza muy importante, ¿no? Que probablemente el acompañamiento y la valoración individual de cada caso es importante. Un mismo diagnóstico en un mismo puesto de trabajo en dos personas diferentes requiere un abordaje y una visión diferente. Y yo creo que en ese sentido el poder tener gente dedicada y formada y orientada a este tipo de diagnóstico, de lo que supone volver a trabajar después de un tratamiento de cáncer, donde ha habido quimioterapia, radioterapia, cirugías importantes que pueden realmente alterar lo que es la vida diaria de los pacientes, pues creo que es muy importante. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Pues yo creo que lo que hemos aprendido es que es importante concienciar a lo que son las empresas y en ese sentido desde quizá los altos mandos hasta abajo, hasta los trabajadores. Esto es una labor muy de educación, muy de pedagogía, pero que creo que va a la par con lo que es la sociedad. Realmente el diagnóstico de cáncer ha sido algo tabú de forma pues histórica en nuestro país y en nuestra sociedad y demás, y creo que normalizar este diagnóstico y lo que supone alrededor de todo esto, y no es normalizar, porque no es normal, pero quiero decir, formar parte de lo que es el discurso habitual, igual que cualquier otro tipo de enfermedad, creo que es lo que va a ayudarnos. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aplicado? Pues creo que es eso, dar herramientas a las empresas para que esta pedagogía tanto desde arriba hasta abajo permee y consigamos pues realmente integrar lo que es el diagnóstico de cáncer y lo que ello supone dentro de las empresas, y que aquellos trabajadores que han pasado por este proceso pues bueno, puedan sentirse acompañados o por lo menos comprendidos en lo que supone esto. Completamente. Yo creo que al final eso es importante desde el punto de vista del empleado, sentirse apoyado, ¿no? Si se normaliza o si se hace parte del día a día, ¿no? Que ese diagnóstico pueda llegar en una empresa, pues el empleado se va a sentir mucho más seguro, porque al final va a haber una especie de protocolo o de marco a seguir, y eso genera seguridad para todos, para el empleado, para los managers, para todos los actores. Y creo que es importante también la parte de la comunicación, es decir, el protocolo, muy importante. Luego,
cómo se comunica esa noticia es importante también, si tengo que contarlo, no tengo que contarlo, cómo lo cuento, a quién voy, ¿no? Entonces, ¿qué resaltarías tú sobre el papel de la comunicación interna cuando un empleado atraviesa un proceso oncológico? Bueno, yo creo que la comunicación es todo, desde el día uno, desde que empieza todo. Nosotros a nivel de relación médico-paciente, y tú lo sabes, la comunicación es absoluta, es la clave de todo, es el momento en el que te ganas al paciente y es el momento en el que realmente puedes sentar las bases de lo que va a ser el futuro, ¿no? Dentro de lo que es la empresa, pues creo que es lo mismo. Creo que la comunicación hacia tu empleado, hacia sus compañeros, hacia la gente que esté implicada en el universo, pequeñito universo alrededor de ese empleado, creo que es importante. Hay que mantener un equilibrio que es un poco difícil, ¿no? Entre lo que es preservar la intimidad y también dar claves de cómo hablar y cómo comportarte con un compañero que acaba de volver después de un tratamiento de cáncer o que se le acaba de diagnosticar un cáncer o qué hacer, ¿no? Evitar sentimientos de falsa compasión, tal. En general yo creo que nos pasa a todos un poco, no sabemos muy bien cómo abordar eso, pero no en la empresa, en las familias, en la calle y demás, ¿no? Pero por eso digo que creo que es una traducción directa de lo que supone la comunicación acerca de cáncer en la sociedad, lo que vemos en la empresa. Por eso vuelvo de nuevo al tema de intentar normalizar, entre comillas, no normalizar, sino bueno, integrar dentro de lo que es nuestro discurso este tipo de cosas. La gente creo que no quiere una falsa compasión, la gente no quiere probablemente, bueno, pues que le des pena, ni a esto. Yo creo que, y no es fácil tampoco para un compañero saber cómo reaccionar Claro. ante otro compañero, ni siquiera para un jefe. Y por lo tanto, pues bueno, pues ese empleado puede sentirse que no ha sido apoyado, cuando en el fondo lo que ocurre es que nadie sabía cómo reaccionar bien ante todo esto y ha querido mantener lo que creía que era una intimidad o un derecho a no tener que abundar en una serie de cosas que nos parece que pueden ser dolorosas, ¿no? O que nos pueden realmente poner un poquito o tristes o tensos, ¿no? Entonces, por eso digo que la comunicación es muy importante y creo que esas pistas de cómo comunicar, de cómo hablar y demás, y creo que más adelante en estos podcasts tenéis a Fátima Castaño con vosotros, yo creo que son muy buenas y creo que nuestras psicooncólogas en ese sentido ayudan mucho y parte de estas guías que hemos elaborado conjuntamente tienen tips sobre todo esto, o sea que absoluta, comunicación importantísima, cómo hacerla y bueno, no se nace aprendido, hay que claramente estar abierto a conocer pequeñas herramientas o pequeñas pistas sobre cómo hacer esto. Creo que al final el paciente busca entendimiento, busca empatía, no busca compasión ni pena, pero es entendimiento y creo que también hace falta el crear espacios dentro de las empresas para que haya esa especie como de entrenamiento, ¿no? De prácticas para que podamos aprender todos, porque en algún momento nos va a ocurrir, ¿no? Que tengamos un caso cercano y hemos hablado de la importancia que tiene tener este tipo de protocolos instaurados y este tipo de marcos. Por el contrario, ¿qué consecuencias crees tú que puede tener la ausencia de criterios o protocolos dentro de las empresas? Porque puede haber una sensación de injusticia, a lo mejor una persona que atraviesa un proceso de este estilo, pues tiene una experiencia, pero lo comparte con otro paciente o con otra persona y tiene una experiencia completamente diferente. Entonces, esa ausencia de criterios o de protocolos, ¿qué impacto crees tú que puede tener? Lo que hemos comentado previamente, o sea, estamos embarcados en esta empresa de intentar crear esos protocolos precisamente para evitar que empleados, compañeros, realmente se vean en situaciones difíciles y en situaciones que realmente no contribuyan, sino todo lo contrario, a su recuperación y a su integración, ¿no? Entonces, las consecuencias de no tener esa concienciación, esa orientación, esa formación hacia lo que supone, porque es un hecho diferencial, tratar con este tipo de personas, creo que claramente va en detrimento de lo que son las empresas. Creo que es así. Creo que una empresa que pueda realmente mostrar que tiene esa sensibilidad
hacia, creo que esa es la palabra, sensibilidad Sí. hacia los pacientes de cáncer, con cáncer o tras cáncer que han tenido entre sus empleados y demás. Creo que es una empresa que realmente va a ser un imán para nuevos empleados, para retener talento, para que de alguna manera puedan pensar que sus empleados sentirse contentos de poder trabajar ahí. Entonces creo que eso es junto con otras muchas cosas que puede tener una empresa y que puede ofrecer como realmente cosas positivas para que sus empleados estén contentos y demás, como política de empresa. Vemos a compañeros nuestros que han tenido cáncer y que se han sentido arropados, que no han tenido que estar peleando por flexibilizar sus horarios, que han podido realmente tener un apoyo a la hora de compatibilizar sus tratamientos con su trabajo y que les hemos facilitado el poder continuar trabajando o recuperarse. Eso es algo que, aunque pueda parecer mentira, los empleados de a pie lo valoran, lo ven y creo que en el fondo es algo que las empresas acaban ganando. Entonces, Totalmente. por contrario, me dices, ¿qué pierde una empresa cuando no hacerse? Pues yo creo que pierde muchas cosas, sinceramente. Y pierde eso, pierde una oportunidad de poder realmente dar ese mensaje muy potente a sus empleados de que cuidamos de ti. Totalmente, porque además el diagnóstico de cáncer llega, pero lo que hemos dicho anteriormente, la vida sigue y muchas veces el paciente quiere seguir trabajando y seguir aportando, entonces que la empresa pueda tener eso en cuenta y poderle ofrecer una especie de, bien sea reducción de jornada, flexibilidad en horarios, todo esto al empleado le va a permitir también querer seguir dándole a la empresa y, como decimos, es un win-win, ¿no? Es una situación en la que gana la empresa, gana el empleado, hay un acompañamiento, también se ve en el resto de empleados alrededor y eso también yo creo que le permite a todo el equipo, a todos los equipos que hacen parte de la empresa sentirse seguros y que, oye, en algún momento, si esto me toca a mí, sé que voy a sentirme arropado y sé que voy a tener el apoyo, ¿no? de mis managers y de mi equipo. Completamente, y además, pues eso, si esto ocurre con algo tan, dijéramos, serio o tan, si quieres, que nos causa tanto impacto como un cáncer, pues yo creo que probablemente por extrapolación los empleados pueden pensar, bueno, pues si me ocurre con algo menos serio, pues como puede ser, bueno, pues he tenido un problema de una cirugía, pues por una prótesis de cadera, o me ha ocurrido tal, yo creo que vas a ver que esa sensibilidad de la empresa hacia esto, cuando ocurre con algo realmente tan serio, yo creo que los empleados lo notan y lo ven. Entonces es flexibilidad, es poder aportar cosas y creo que hay una cosa muy importante. Creo que esto también lo tenemos que tomar como parte del tratamiento de un paciente con cáncer. Nosotros lo decimos con frecuencia. Es la quimio, es la radio, es la cirugía, es si hace ejercicio estos días, es cambiar de dieta y lo que quieras. Pero esta reintegración social, esta reintegración al trabajo, esta capacidad de que tú puedas continuar trabajando y que eso te ayude a sentirte útil y no a pensar todo el día que tienes un cáncer y que sales de esta situación, yo creo que eso es parte del tratamiento y creo que es parte de la integración de los cuidados. Entonces yo iría más allá de eso. Creo que las empresas tienen que tomar esa idea. Estamos contribuyendo al tratamiento adecuado que tiene también mucho de psicológico y tiene mucho de situación mental. Sí, lo hablaremos a lo largo de los videopodcasts porque tenemos todo un recorrido planificado desde el diagnóstico, el tratamiento, el volver al trabajo nuevamente y cada una de esas etapas es igualmente importante. Yo siempre me pregunto lo que debe ser vivir con un diagnóstico en el que tu vida no puede girar en torno al diagnóstico. Al final tampoco puedes estar pensando todo el tiempo en tengo cáncer, evidentemente es una parte muy importante en ese momento de tu día a día, pero tiene que haber más, tiene que haber familia, tiene que haber trabajo, tiene que haber otras cosas y para algunas personas será más importante que para otras, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, no todos somos iguales, debemos individualizar, hoy en día hablamos mucho de la individualización en la medicina y creo que eso también hace parte de individualizar el tratamiento y entenderlo y comprenderlo. Y es muy importante, creo, Santiago, que se entienda que esto no puede ser responsabilidad de un actor, de una persona dentro de la compañía. Hablamos de protocolos, hablamos de marco, pero hablamos de que esto es importante. Habrá empresas más grandes, empresas más pequeñas. Es importante que todos entendamos que
ponemos un granito de arena y que hacemos parte de este equipo, ¿no?, de tratamiento cuando nos enfrentamos a un paciente con este diagnóstico. ¿Por qué es tan importante en el abordaje del cáncer en la empresa esta responsabilidad compartida, ¿no? Que no dependa esto de una persona o de un departamento, sino de toda la empresa? ¿Qué lo hace tan importante? Pues yo creo que es importantísimo por lo que he comentado previamente. Realmente, cuando intentamos aportar estas situaciones, estas políticas, estas acciones que ayuden a un paciente con cáncer en diferentes etapas, pues claramente, por mucho que quiera el departamento de personas, recursos humanos, hacer algo, si desde arriba, pues lo que son la dirección financiera o la dirección de la empresa no apoya determinadas iniciativas que claramente puedan ir relacionadas cuando una persona realmente pues, quiere flexibilizar su horario, si no se aprueba una nueva contratación, si no se aprueba una manera de que otros empleados puedan cubrir parte de ese trabajo con los recursos que eso supone y que hay que dar. Y además todo está interrelacionado, ¿no? Entonces creo que, claro, por mucho que tenga sensibilidad y que quiera hacer esto una única persona que se dedique a, bueno, pues sí, a acompañar, a hablar, un psicólogo que pueda estar con estos pacientes y con estos trabajadores, si no tenemos realmente esto como parte de una filosofía de empresa, pues bueno, todas las consecuencias que tienen, y en las empresas sabemos cómo es, todo es un puzzle, va de arriba para abajo y si hay una pieza que no funciona, pues la otra no va a hacerlo. Por eso creo que sí que tiene que ser así. Hay muchas implicaciones de diferentes departamentos para que esto pueda ocurrir, para que una acción concreta en este sentido pueda ocurrir y si no se responde a ese nivel, pues no puede ocurrir. Para que se responda a diferentes niveles que tiene que ocurrir, pues tiene que ocurrir lo que digo, una sensibilidad especial, una política integral que imprima toda la compañía y tiene que ir desde el CEO hasta abajo. Hasta abajo, totalmente. Hasta abajo. Yo creo que es importante todo lo que has dicho, todo lo que hemos hablado. Hemos avanzado mucho, creo que al final han sido unos años, y lo dijimos al principio, hemos trabajado juntos, pero no solamente, pues evidentemente somos nosotros. Creo que este mensaje ha ido calando y muchas empresas han ido entendiendo la importancia de establecer estos protocolos, de empezar a hablar de este tema, de empezar a entender que el cáncer en muchos casos es una enfermedad crónica más, no sí. tiene por qué ser necesariamente un diagnóstico de, digamos, terminal. Muchas veces se vive con el cáncer muchos años y hasta se cura en muchas oportunidades, con lo cual hemos avanzado mucho, hemos ido aprendiendo, vamos mejorando, pero aún hay trabajo por hacer, ¿verdad? ¿Hacia dónde crees que deberíamos avanzar las organizaciones en los próximos años cuando hablamos de cáncer y empresa? ¿Cuál es, digamos, ese futuro que tú ves ideal? Yo creo que el futuro que veo ideal es viene un poco todo de la mano de lo que hemos ido comentando durante este podcast, ¿no? De la mano de cómo integrar, cómo de nuevo normalizar, bien entendido normalizar, un diagnóstico de cáncer en un paciente y en la sociedad. Si conseguimos que poco a poco en la sociedad, y para esto nuestras asociaciones de pacientes con cáncer están realmente haciendo muchísimo, de cómo usar el lenguaje, de cómo abordar este tipo de enfermedades y demás, si esto en la sociedad conseguimos ir poco a poco en las sociedades, en las familias, uno mismo, ir poco a poco entendiendo y comprendiendo esto, creo que va a ser mucho más fácil integrarlo dentro de la empresa. Entonces la empresa irá poco a poco caminando hacia eso. Pues todo el mundo en este momento entiende, pues que te voy a decir, lo que supone el uso de los móviles, lo que supone el uso de diferentes cosas a nivel de la sociedad, y eso a la fuerza supone desarrollar políticas dentro de las empresas que vayan a favor de, pues bueno, del uso de las tecnologías, la ciberseguridad, una serie de cosas. Bueno, cuando realmente todo esto esté tan claro en nuestra sociedad, y yo creo que en otros países está más, yo creo que eso va a entrar ahí. ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues yo creo que probablemente a nivel de lo que es filosófico es lo que ya hemos hablado y lo que ya se ha sentado en las bases, y va a ser hacia irlo desarrollando de forma más plena y de cara a realmente llegar a acciones mucho más concretas y además donde sigamos teniendo un marco general como el que nos hemos dado y que hemos trabajado conjuntamente, y que ese marco general probablemente hay que irlo revisando
porque va a ir cambiando las cosas, como bien comentas. El cáncer se va a convertir, se está convirtiendo ya lo has dicho, en una enfermedad de larga duración. Hay curaciones, los supervivientes requieren una atención distinguida y diferenciada en la clínica y en la empresa, ¿vale? Y todo eso va a haberlo que ir, de alguna manera, revisando tiempo a tiempo. Va a haber que revisar los marcos generales que nos hemos dado, y creo que la otra cosa importantísima es, vamos a tener que ver cómo individualizar esa atención cada vez más, pero desde el día de hoy. Y no es fácil. Lo primero que tenemos ya mucha suerte de tener es la sensibilización general, pero el poder tener las herramientas para que podamos individualizar ese cuidado en cada uno de nuestros empleados, pues no es tan fácil. Bueno, todo eso irá llegando, ¿no? Pero creo que el mensaje es muy bueno, un marco general y entender que un paciente con un mismo diagnóstico, en un mismo puesto de trabajo y demás, a uno le hace falta una cosa y a otro le hace falta otra. Tener esa cintura en la empresa para poder aportar ese hecho y esa acción diferencial, pues en el fondo, ojalá, sería ya pues la guinda. Los mensajes que nos llevamos de esta conversación, Santiago, son el cáncer está presente en nuestra sociedad y va a estar presente, vamos a encontrarnos con casos dentro de la empresa, seguro. Sin duda. Y en pacientes cada vez más jóvenes. Justo. Y por lo tanto en pacientes que están en plena edad laboral. Claro, es que al final, viendo las estadísticas, un 60% de los casos de cáncer nuevos cada año afectan a personas menores de 65 años, lo hemos dicho en la introducción, con lo cual muchísimas de estas personas afectadas están en plena actividad laboral, están en su prime laboral, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ayudarles y acompañarles para que continúen pues siendo productivos y sintiéndose productivos, ¿no? Durante un proceso tan difícil. Sin duda, y creo que es muy importante recalcar lo que has dicho, es menos de 65 años, pero realmente estamos viendo cada vez más en los cánceres más frecuentes que tratamos, cáncer de colon, cáncer de mama, cómo la edad de diagnóstico está bajando de forma progresiva. Tenemos pacientes con 35 años, con 40 años, con menos de 50 años con cáncer. Estas personas están no solo en su clímax laboral, no han llegado a tener su pico laboral, están en pleno desarrollo, es en lo que confían las empresas para desarrollar toda su fuerza laboral. Y eso es hacia donde vamos, es donde estamos encontrando pacientes hoy por hoy. Entonces, bueno, creo que es tan importante como no solamente en menos de 65, sino también mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes. En resumen, creo, Santiago, que los mensajes son esos. El cáncer está presente en la sociedad, está presente en la empresa. Debemos implementar protocolos de gestión, de actuación que también consigan individualizar cada caso y entender que esto es un problema o una problemática que va a ir avanzando, va a ir cambiando, y podernos adaptar a las nuevas realidades con los diferentes casos que se van presentando, pues creo que es fundamental, ¿verdad? Así que, Santiago, te quiero agradecer muchísimo por guardar este espacio en tu agenda tan apretada, por acompañarnos hoy, poner en contexto esta realidad que nos afecta a todos. Así que millones de gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Daniela. Es un placer como siempre y nada, queremos seguir contribuyendo realmente de nuevo a que nuestros pacientes puedan sentir ese apoyo y esa integración y esa conciliación entre su trabajo y su enfermedad. Genial, pues muchísimas gracias. A ti. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado el día de hoy. A lo largo de esta serie de video podcast iremos avanzando en el recorrido del diagnóstico del cáncer, el tratamiento, el volver. Esperamos que os guste y que os ayude a todas aquellas personas que se puedan sentir identificadas a poder afrontar este momento con un poco más de tranquilidad y con más empatía. Muchas gracias.